Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Hoy en el Libro de la Vida vamos a hablar del libro de Job. El libro de Job, que no especifica el nombre de su autor, aunque los candidatos más probables son Job, Eliú, Moisés y Salomón. Esto es según algunos expertos. La fecha de la autoría del libro de Job sería determinada por el autor del libro de Job. Si Moisés fue el autor, la fecha sería alrededor del 1440 a.C. Si su autor fue Salomón, la fecha sería alrededor del 950 a.C. Como no conocemos al autor, tampoco se puede saber la fecha de su escritura. El libro de Job nos ayuda a entender lo siguiente. Satanás no puede traer sobre nosotros la destrucción financiera y física a menos que sea bajo el permiso de Dios. Dios tiene el poder sobre lo que Satanás puede y no puede hacer. Está más allá de nuestra humana habilidad para entender el por qué. ¿Por qué el detrás de todo el sufrimiento en el mundo? Los impíos recibirán su justo pago. No siempre podemos culpar por nuestro sufrimiento al pecado y nuestro estilo de vida. El sufrimiento puede ser permitido a veces en nuestras vidas con el fin de purificarlas, probarlas o incluso enseñar o fortalecer el alma. Dios sigue siendo suficiente y pide y merece nuestro amor y alabanza en todas las circunstancias de la vida. Eso lo hizo Job. La semana que viene hablaremos de este personaje. Hoy vamos a hablar de el libro en sí. En el libro de Job encontramos algunos versículos clave. Por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otro versículo clave está en el mismo capítulo 1. Versículo 21 dice: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En Job capítulo 38, versículos 1 y 2, hay también unos versos importantes para mencionar. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Todos conocemos el libro de Job por ese capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a leer un resumen de este libro de Job. Quizás podemos dejar muchas cosas en el tintero, pero la semana que viene, con el personaje de Job, las vamos a traer aquí en directo. El libro inicia con una escena en el cielo donde Satanás llega a acusar a Job ante Dios. Él insiste en que Job solo le sirve a Dios porque Dios lo protege y busca el permiso de Dios para probar la fe y la lealtad de Job. Dios le concede su permiso, solo dentro de ciertos límites. La pregunta que podemos hacernos en esta tarde es la siguiente: ¿por qué sufren los justos? Esta es la pregunta que se levanta después de que Job pierda a su familia, pierde su fortuna y pierde su salud. Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a consolarlo, entre comillas, y a discutir su aplastante serie de tragedias. Ellos insisten en que su sufrimiento es un castigo por el pecado en su vida. Sin embargo, Job permanece fiel a Dios a través de todo esto y afirma que su vida no ha sido una de pecado. Un cuarto hombre, Eliú, le dice a Job que necesita humillarse a sí mismo y someterse a las pruebas usadas por Dios para purificar su vida. Finalmente, Job cuestiona a Dios mismo y aprende valiosas lecciones acerca de la soberanía de Dios y su necesidad de confiar totalmente en el Señor. Job es entonces restaurado en su salud, en la felicidad y también en la prosperidad, mucho más allá de su situación inicial. Mientras Job reflexionaba sobre la causa de su miseria,
3 preguntas vinieron a su mente, todas las cuales son respondidas solo en nuestro Señor Jesucristo. Estas preguntas ocurren en el capítulo 14. La primera pregunta está en el verso 4. Job pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? La respuesta: nadie. La pregunta de Job viene de un corazón que reconoce que no es posible complacer a Dios o ser justificado a sus ojos. Dios es santo y nosotros no. Por tanto, exige un gran abismo causado por el pecado entre Dios y el hombre. Pero la respuesta a la angustiosa pregunta de Job se encuentra en Jesucristo. Él ha pagado el castigo por nuestro pecado y lo ha intercambiado por su justicia, haciéndonos por ello aceptables a los ojos de Dios. Lo podemos ver reflejados en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, en Colosenses capítulo 1, versículos 21-23 y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La segunda pregunta de Job es la siguiente: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Versículo 10. Es otra pregunta acerca de la eternidad, la vida y la muerte que es respondida solo en Cristo. Con Cristo la respuesta es: ¿a dónde estará él? Él es la vida eterna en el cielo. Sin Cristo la respuesta es una eternidad en las tinieblas de afuera, donde ya será el lloro y el crujir de dientes, como dice Mateo capítulo 25, versículo 30. La tercera pregunta de Job se encuentra en el verso 14 y dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una vez más, la respuesta se encuentra en Cristo. Nosotros realmente viviremos de nuestro si estamos en Él. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Para terminar con este espacio del libro de la vida, hablando de Job, lo vamos a hacer con la aplicación práctica. El libro de Job nos recuerda que hay un conflicto cósmico sucediendo tras bastidores del que usualmente desconocemos todo acerca de él. Con frecuencia nos preguntamos por qué Dios permite algo y cuestionamos o dudamos de la bondad de Dios sin haber visto el panorama completo. El libro de Job nos enseña a confiar en Dios bajo todas las circunstancias. Debemos confiar en Dios no solo cuando no entendemos, sino porque no entendemos. El salmista nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18, versículo 30. Si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar en cualquier cosa que Él hace, y cualquiera que Él permite también es perfecta. Esto pudiera no parecer posible para nosotros, pero nuestra mente no es la mente de Dios. Es verdad que no podemos esperar entender su mente perfectamente, como él nos lo recuerda, porque Él dice en Isaías 55, versículos 8 y 9, unos versículos también muy conocidos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, nuestra responsabilidad hacia Dios es obedecerle, confiar en Él y someternos a su voluntad, ya sea que lo podamos entender o no. El libro de Job, en el espacio El Libro de la Vida. Este podcast en radiosolidaria.com y en el canal de YouTube 30 más 30 Radio.